Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. Hoy vamos a hacer ejemplos un poquito más complejos acerca de dominios. Para realizar estos ejemplos vamos a utilizar inecuaciones, ¿vale? Vamos a empezar. El primero de ellos sería f de x igual a x al cuadrado menos 1. Bueno, en realidad sería raíz de x al cuadrado menos 1. Claro, para que exista esta función, esto de aquí dentro tiene que ser positivo. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es intentar resolver esta inecuación. Es decir, cuando x al cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. En ese momento me valdrá la función y el dominio coincidirá un poco con el resultado de esta inecuación. Es decir, cuando esto de aquí es mayor o igual que 0 para que la raíz exista, ¿vale? Bueno, para hacer las inecuaciones sabéis que primero había que hacer la ecuación, es decir, que esto pues había que hacerlo, x igual a 1, x igual a más menos 1. Es decir, teníamos dos soluciones, más 1 y menos 1. Esto nos generaba una tablita que la voy a poner aquí, con los factores que daban lugar a este polinomio, ¿vale? O sea, al final teníamos el polinomio aquí abajo y lo que hacíamos en realidad era decir, bueno, aquí está el menos infinito, aquí poníamos la primera raíz que era menos 1, ¿vale? Aquí poníamos la segunda raíz, que era el 1, y aquí ya poníamos más infinito. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía esto? Vale, pues decíamos, a ver, la raíz que genera esto sería la del 1. Entonces, hasta 1 sería negativo. Y a partir del 1, positivo. Aquí pasaba lo mismo, pero con el menos 1. En el menos 1 daba 0. O sea que hasta el menos 1 era negativo y después positivo. Y luego, como digamos que x al cuadrado menos 1 es x menos 1 por x más 1, ¿vale? Pues digamos que el signo dependía del signo de estos dos. O sea que menos por menos, más, o sea, si este era menos y este era menos, pues esto daba más, ¿vale? Menos por más, menos, y más por más, más. Lo que concluíamos aquí es que x al cuadrado más 1 nos interesaba que fuera positivo, ¿vale? Que fuera mayor o igual que 0. Luego resulta que el dominio de la función era pues este intervalo del menos infinito al menos 1. Además incluíamos el menos 1 porque aquí daba 0, menos 1 al cuadrado menos 1 daba 0, ¿vale? Pero el 0 no hay problema, si fuera en el denominador sí que habría problema. Y utilizábamos también el 1 más infinito, ¿vale? Y era la primera tabla que teníamos, es decir, el dominio de esta función sería menos infinito menos 1 unión 1 más infinito, ¿vale? Porque es cuando sale aquí el más, que es el que nos interesaba, cuando esto era positivo. La raíz existía solo cuando era positivo. Mirábamos los signos de los factores y ahí lo teníamos, ¿vale? Ese como primer ejemplo. Supongamos, ¿vale? Y este es de x al cuadrado menos 1. Acordaos porque luego vamos a hacer uno que mezcla las dos cosas. Si hiciéramos, por ejemplo, el dominio de esta función, f de x igual a 1 partido de raíz de x al cuadrado menos 1, bueno, pues al final lo que tendríamos que hacer es, digamos, la inecuación esta de aquí, que sería todo este proceso de aquí. ¿En qué cambiaría? Pues aquí el dominio de la función sería igual, ¿vale? Del menos infinito al menos 1, ¿vale? Unión del 1 al más infinito. ¿Qué cambiaría? Pues que aquí el 1 y el menos 1 darían 0, pero el 0 está en el denominador. Antes la otra función era, pues, raíz de x al cuadrado menos 1. Así que si esto daba 0 no había problema, pero si aquí da 0 sí que hay problema. Luego la diferencia son estos dos paréntesis de aquí, que antes eran corchetes porque daba igual que uno, o sea, que dirá 0 o no dirá 0, pero aquí no da igual porque el 0 queda en el denominador. Luego este dominio sería este de aquí, ¿vale? La diferencia entre el que teníamos antes y el que tenemos ahora, el que teníamos antes y el que teníamos ahora, son los corchetes o los paréntesis. Vale. Supongamos que tenemos que hacer otra función, que sería pues raíz
de x al cuadrado más 2x menos 3, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es la inecuación x cuadrado más 2x menos 3 mayor o igual que 0. Para esto hacemos la ecuación, que bueno, que podríamos incluso hacer por Ruffini, ¿vale? Esto daría pues 1, ¿vale? Podríamos utilizar la fórmula de ecuación de segundo grado para sacar las raíces y menos 3, ¿vale? O sea, menos 3, 0. Es decir, que las raíces aquí son 1 y menos 3. O sea, x igual a 1 y x igual a menos 3. Vale, esto generaría de nuevo una tablita, pues con los factores que serían x menos 1 y x más 3, que serían el de este y el de este de aquí, ¿vale? La tablita tendría pues menos infinito, ¿vale? Después tendría el menos 3, que es el que va el primero, luego el 1 y luego el más infinito, ¿vale? Y aquí abajo tendríamos esta de aquí, x cuadrado más 2x menos 3, ¿vale? Lo mismo, esta raíz depende del 1. ¿Cuándo empieza a ser positivo? A partir del 1, ¿vale? Mientras, negativo. Y esta empieza a ser positiva a partir del menos 3, aquí a partir del menos 3, positiva, y esta negativa. Estas son inecuaciones de segundo grado. Vale, menos entre menos más entre menos menos y más entre menos más, ¿vale? Luego el dominio de esta función sería, bueno, voy a poner aquí también para luego acordarnos. Dominio de la función sería cuando fueran, hemos dicho, mayor o igual que 0 porque nos interesaba que la raíz fuera positiva. Sería aquí y aquí, o sea, de menos infinito a menos 3, de menos infinito a menos 3 con corchete, ¿vale? Menos infinito sería un poquito... Vale. Unión de 1 a más infinito, ¿vale? De 1 a más infinito. Vale, vamos a apuntarlo aquí porque me va a interesar para luego otra cosilla. 1 más infinito. ¿Vale? Ese sería el dominio de la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tuviéramos que calcular ese dominio, pues sería este de aquí. ¿Por qué corchetes? Porque no está en el denominador y que nos dé 0 la raíz, pues es válido también. ¿Vale? Y el último ejemplo, que sería el más complejo, sería pues f de x igual a raíz de x al cuadrado más 2x menos 3 partido de x al cuadrado menos 1. Bueno, a ver, fijaos, estoy utilizando las mismas funciones que teníamos antes, ¿vale? Esta era x al cuadrado menos 1 y esta era x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Cuándo nos va a valer esto de aquí? Bueno, en realidad, un segundín, la fórmula sería esta, en una sola raíz, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido. X al cuadrado más 2x menos 3 y x al cuadrado menos 1, ¿vale? ¿Cuándo nos va a valer esto de aquí? Bueno, pues cuando esta fracción sea positiva. Pero claro, hay dos casos. Que nos diera esto o que nos diera esto, ¿vale? Si esta fuera negativa y esta fuera negativa, pues esta raíz de aquí sería positiva y entonces no valdría. Y aquí pasaría lo mismo. Sería positiva y nos valdría. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues es que ya tenemos estas tablas. Entonces podríamos tener una tabla más que tuviera arriba esto, x cuadrado más 2x menos 3, y abajo esto, x cuadrado menos 1. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que tener aquí? Pues todos estos valores de aquí. El menos infinito. Después, ¿cuál viene después de todos estos? El menos 3. Después el menos 1. Luego el 1 y luego el más infinito. ¿Vale? Tenemos que ver cuál es el signo de estas cosas. ¿Vale? Y después, por último, pues sería x al cuadrado más 2x menos 3 entre x al cuadrado menos 1. Vale. Vamos allá. Este primero, ¿vale? Este primero, que es este de aquí, es negativo hasta 1, ¿vale? O sea, no, perdón. Está aquí, ¿vale? Es esta línea la que nos vale. Esta de este polinomio de aquí, que son esta línea de aquí, es positivo hasta menos 3, ¿vale? Este más hasta menos 3. Luego,
hasta menos 3, positivo. Luego, de menos 3 a 1 es negativo. De menos 3 a 1 es negativo. Pues de menos 3 a 1, ¿veis? De menos 3 a 1 es negativo. Y a partir del 1, este polinomio de aquí es positivo. Quedaría así. Vamos a ver esto. Del menos infinito al menos 1 es positivo, ¿vale? Acordaos que aquí, bueno, no. Del menos infinito al menos 1 es positivo. Pues del menos infinito al menos 1 es positivo, ¿vale? Luego, del menos 1 al 1 es negativo, ¿vale? Del menos 1 al 1 es negativo. Y del 1 al más infinito es positivo. Esta última línea sería dividir, ¿vale? Más entre más entre menos, menos entre menos, más, y más entre más. Luego, esta fracción de aquí me saldría positiva en todos estos casos. Es decir, que el dominio de esta función, ¿vale?, de mi función f, sería del menos infinito al menos 3, que es esta parte de aquí. Bueno, el menos 3 con corcheto o con paréntesis. ¿De dónde sale la raíz menos 3? De esta, ¿vale? Aquí no está. ¿Y esta dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Luego que me dé menos 3 arriba me da igual, porque me va a dar 0 la parte de arriba. Correcto, o sea que sí que lo añado. Unión. ¿Y cuándo vuelve a salir positivo otra vez? Pues del menos 1 al más infinito. Del menos 1 al más infinito. Vale, el menos 1. ¿Dónde me sale el menos 1? Me sale aquí, ¿vale? O sea que me sale en este polinomio. Claro, si yo pongo menos 1 aquí, me sale 0 abajo. Luego el menos 1 no me vale. Así que, paréntesis. Y el dominio que yo estoy buscando sería este de aquí. Como veis, bueno, pues para hacer esta fracción tengo que hacer una, tengo que hacer otra, mirar dónde tiene los signos, ¿vale? Y luego ver, dividiendo una entre otra, porque a veces, por ejemplo, aquí en menos y menos no me valía ninguna de las dos, pero en menos entre menos es más. Así que este caso también lo he tenido que poner como válido, ¿vale? O sea que he copiado esta línea aquí, ¿vale? Vuelvo a repetir, de menos infinito a menos 3, positivo, ¿vale? Pues de menos infinito a menos 3, positivo. Luego, de menos 3 a 1, negativo. Pues de menos 3 a 1, ¿veis? De menos 3 a 1 la he tenido que poner negativa. Y del 1 al más infinito, otra vez positivo. Pues del 1 al más infinito, otra vez positivo. Aquí, del menos infinito al menos 1, positivo. O sea, del menos infinito al menos 1, la segunda va positiva. Luego, del menos 1 al 1, negativa. O sea, del menos 1 al 1, negativa, que es esta de aquí. Y después, del 1 al más infinito, positivo. Pues del 1 al más infinito, positivo. Como estoy dividiendo, más entre más, menos entre menos más entre más. Las dos zonas que me salen son esta y esta. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría? ¿Cuál sería el fallo de esto? Pensando. Aquí no hay problema, pero aquí hay un pequeño problema. Del menos 1 al más infinito, ¿qué número he cogido? Del menos 1 al más infinito, ¿qué número he puesto por medio? ¿Vale? Me daba más y me daba más. ¿Pero cuál me he saltado? El 1. ¿En el 1 hay algún problema? Pues en el 1 hay un problema, porque si lo sustituyo aquí, resulta que 1 menos 1 da 0. Luego el 1 no podría formar parte del dominio. ¿Lo he puesto en el dominio? Lo he puesto en el dominio. Del menos 1 al más infinito he cogido el 1, ¿vale? Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Nos faltaría decir que quitamos el 1, ¿vale? O podríamos ponerlo así, o podríamos poner menos infinito, o sea, tendríamos las dos opciones. Esta, ¿vale? Y después le quitamos el 1, que esa es la opción de aquí arriba, o podríamos decir de menos infinito a menos 3. Unión de menos 1 al 1.
sin incluir, porque el 1 no podemos incluirlo. Unión del 1 al más infinito. O sea, podría decir, bueno, el 1 me lo quito, no lo cojo aquí, no lo cojo aquí, y luego del 1 al más infinito. Rompemos este trocito en dos, o a todo esto de aquí le quitamos 1. ¿Vale? Por lo cual, bueno, pues las dos formas serían correctas, ¿vale? O el dominio al final, pues sería eso de ahí. Como veis, este último ejemplo es un poquito más complejo. Sería más bien a nivel de, pues eso, de lo que queráis en realidad, ¿no? Porque a partir de cuarto que sabéis hacer en ecuaciones, pues ya sería adecuado, ¿verdad? Muy bien, pues como veis esto de los dominios puede complicarse de una manera que no es complicado, pero hay que tener mucho cuidado con los intervalos para que salga todo bien, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, hasta aquí, nada más, espero que os haya gustado, muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en aprendemaría.es.